Hola a todos y a todas y bienvenidos a nuestro canal de Sincerely Spain. Yo soy Claudia y hoy tenemos un vídeo especial de nuestra serie Cómo aprender español, entrevistas con expertos. En esta serie hablamos con profesores de español sobre los temas importantes en el proceso del aprendizaje del idioma. Hoy tenemos con nosotros a Mabel Sánchez de Discover Spanish World. Hola. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué nos va a explicar hoy? Hoy os traigo unos tips para quitarnos el miedo a hablar español, ¿no? A hablar otro idioma. Y te quería preguntar, ¿por qué te interesa tanto ese tema? Bueno, me interesa muchísimo porque desde pequeñita yo sufrí un miedo enorme con el inglés cuando lo instauraron aquí en España en el colegio. Yo estaba en tercero de primaria y yo sacaba buenísimas notas, pero con el inglés fue la primera asignatura que suspendí. De hecho, en el colegio, con muy poquitos años, menos de 10 años, yo estaba suspendiendo inglés y me daba pánico entrar en esa clase, no entender nada de lo que estaba pasando, sentirme, cuando me tocaba hablar, era como, no sé, me empezaban a sudar un montón las manos, a trabarme, no sabía ni qué quería decir, me ponía roja. Bueno, cuando pasé el instituto, todo cambió, encontré un profesor de inglés maravilloso, maravilloso, se llama Oscar, y le gusta su trabajo, es un profesor realmente vocacional y claro, para los idiomas no es una asignatura tradicional, ¿no? De libro, memoriza, explicaciones, ¿no? Hay que vivir porque es un idioma, sirve para comunicar y Claro, otro idioma es otra visión del mundo, te puede cambiar la voz y te sientes extraño porque son sonidos que no conoces y, y bueno, él hacía sus clases algo maravilloso. Pero también ocurrió que francés asomaba por el camino, como obligatorio también, un añito, antes de poder decidir si querías continuar o no. Y me sucedió lo mismo. eso creo que es algo que nos pasa a muchos, pero ¿cómo has aprendido a lidiar con eso? Bueno, pues hay varios consejos que os traigo y por eso hablaba mucho y hacía hincapié en esa inseguridad que yo sentía. Y era como, cambia la situación, cambia el idioma, cambia todo y yo me sigo sintiendo igual. Y vi que era algo ya también que no tiene las circunstancias externas, sino que Ujú. viene de nosotros, ¿no? De ese miedo que nos surge a nosotros, que puede surgir de diferentes ambientes, ¿no? O por diferentes causas, porque cada persona pues es diferente, ¿no? Y tiene unos miedos diferentes. Pero al final ese miedo es algo común, ¿no? Sí, Independientemente de la persona, independientemente de la cultura de donde vengas, del idioma que vas a aprender, eh, que surge a muchas personas. Entonces, un consejo muy importante para empezar a sentirse cómodo es asociar el acto de hablar español o de hablar cualquier lengua como algo positivo, ¿no? Como algo bueno, a lo que no hay que temer. Entonces, empieza por nosotros mismos. Hay una expresión en español que dice, la música amansa a las fieras. En este caso, yo quiero cambiar esa expresión, ese refrán, por decir, la música amansa al miedo. A todos nos gusta la música, ¿no? sí. Puede que nos guste bailarla, cantarla o simplemente escucharla. Porque hay todo tipo de música y a cada uno pues, nos gusta un tipo de música diferente, pero siempre lo vamos a encontrar en el idioma, ¿no? Que vamos a aprender.
Entonces siempre nos podemos poner música, escuchar la música en ese idioma, ver cómo transmiten, ¿no? Querer aprender, soltarse con su música, buscar el significado. Si te gusta bailar o cantar, pues, cantarla, eso es para ti. Es empezar, es empezar a romper una barrera, ¿no? Por esa razón la música es una herramienta pues excelente para comenzar a quitarnos el miedo. Qué bonito, de verdad. O sea, nunca he escuchado eso de un profesor, aunque he tenido profesores que han usado la música en sus clases, pero empezar con esa asociación positiva entre el idioma y la música, algo que nos gusta, me gusta muchísimo. Qué bonito. Muchísimas gracias. Otra técnica, igual que con la música, es empezar a hablar a solas, ¿vale? No estamos locos si hablamos en voz alta cuando estamos solos. Y digo, y remarco solos, porque si estamos solos no nos vamos a sentir juzgados. Porque es, como digo, es como un juego de niños. Como cuando eres niño y coges un juguete y empiezas a hablar o empiezas a escribir lo que estás haciendo, ¿no? Pues empezar a hablarse uno mismo en voz alta. Porque así también rompemos la barrera del perfeccionismo. Porque siempre nos hablamos con una voz interior. Y no es lo mismo cómo suena la voz interior que cuando lo dices en voz alta. No Sí, sé, lo puedo imaginar, que me estoy auto acostumbrándome a lo que es escuchar mi voz en otro idioma. claro, ¿no te ha pasado alguna vez que, no sé, todo suena perfecto en tu cabeza? Al principio todo suena perfecto en tu cabeza. Y el idioma lo tienes fantástico y vas a intentar hablar y, ay, que no me sale y cómo era este sonido y en mi cabeza está perfecto. Y entonces, claro, pues nuestra identidad, digamos, como hablante, queremos ese perfeccionismo que tenemos en la cabeza, pero muchas veces cuando lo sacamos, no es igual. Entonces, por eso digo que otra barrera que es muy importante es sentirse a gusto hablando en voz alta en ese idioma. Y solos, independientemente del nivel que tengamos, pues podemos hablar en voz alta con lo que sabemos, ¿no? Con las herramientas que tenemos en ese idioma y decir, pues, o lo que estamos haciendo, o inventarnos algo. Nos podemos inventar incluso palabras, porque da igual, no hay nadie, no nos va a juzgar nadie de si hemos hablado mejor, de si hemos hablado peor, de, ay, esta palabra no me sale, pues me la invento, porque al final también muchas veces cuando tú estás en el exterior, cuando te enfrentas a situaciones reales, hay veces que palabras no te vienen a la cabeza o no, y a lo mejor o tienes que utilizar las herramientas que tú tienes, o bien explicas la situación por cambiar, ¿no? Por sustituir esa palabra que no te sale, o intentas, ay, me suena esto, pues voy a intentarlo, a ver si cuela, ¿no? A ver si realmente es la palabra que es o me la estoy inventando, pero no pasa nada. Pues, ¿sabes? No hay error. Entonces, esta es otra técnica muy, muy buena, pues para reforzarnos positivamente pues, nuestra identidad como hablantes de segundas lenguas y perder el miedo al error, a ser perfecto, a acostumbrarnos, como digo, a nuestra voz en otro idioma porque cambia también y la forma de expresarnos cambia y nos tenemos que sentir cómodos. Pues genial, muchas gracias. Estamos llegando al final de nuestro tiempo hoy. ¿Tienes algo más que quieres compartir? Pues básicamente que nos atrevamos todos, ¿no? Me incluyo yo para las nuevas lenguas que estoy aprendiendo, a poner en práctica estos consejos, ¿no? A sentirnos cómodos con la música, a soltarnos y hablar como si fuéramos niños pequeños aprendiendo otro idioma, ¿no? Como cuando aprendemos el nuestro,
a quitarnos esa barrera, ¿no? Del perfeccionismo, del error, porque no hay error, solo comunicación. Así que a bailar todo el mundo, a hablar como niños pequeños y muchísimas gracias de verdad, de nuevo, a todo el equipo de Sincerely Spain, no solo a ti, Claudia, a todos por invitarme aquí hoy y hacer esto posible. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos mucha suerte de tener profesores como tú que nos pueden dar consejos tan buenos como esos que has compartido hoy. Muchas gracias. Gracias, Claudia.